Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Soy José María Rogero, director de la Escuela de Gobierno de la provincia, y les doy la bienvenida a la segunda conferencia del ciclo EGES 2020, Estrategias de Gestión del Estado en la Sociedad, el cual es organizado por la Escuela de Gobierno de la provincia y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán. Aprovecho la oportunidad para agradecer a la ministra de Gobierno y Justicia de la provincia, la doctora Carolina Vargas Aynace, al decano de la Facultad de Ciencias Económicas, contador José Luis Jiménez, y a la vicedecana de la facultad, la contadora María Liliana Pacheco, por su presencia en la conferencia y por brindar las condiciones para que este ciclo sea posible. Antes de comenzar la conferencia, quiero transmitirles algunas recomendaciones. En primer lugar, les quería pedir por favor que mantengan la cámara de sus dispositivos apagada durante toda la exposición, eso permitirá una conferencia más fluida. Y por otra parte, contarles que pueden realizar todas las preguntas durante la conferencia a través del chat. Yo iré recogiendo esas inquietudes y al final de la conferencia de la licenciada se las voy a transmitir para que ella las conteste. A continuación, quiero presentarles a la licenciada Florencia Correa Deza. Ella es licenciada en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán, docente e investigadora en la misma facultad y asesora en materia económica en el gobierno de la provincia de Tucumán. Además, se desempeñó como consultora de la Secretaría de Estado de Gestión Pública y Planeamiento de la provincia de Tucumán y del Banco Interamericano de Desarrollo. Sin más, les cedo la palabra para su conferencia titulada "No estamos todos en el mismo barco, desigualdad y rol del Estado en tiempos de pandemia". Bueno, muchas gracias, José. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, agradecer el espacio a la Escuela de Gobierno de la provincia. José, muchas gracias. Hacer extensivo este agradecimiento al Ministerio de Gobierno y Justicia y a la ministra, la doctora Vargas Aynace. Y bueno, a mi lugar de arraigo laboral, a la Facultad de Ciencias Económicas, gracias por el espacio. Pío, muchas gracias. Liliana, muchas gracias. Bueno, agradecerles a ustedes por estar acá, por tomarse este tiempo para escuchar estas cosas. Y bueno, dado que para mí la construcción de conocimiento es colectiva, agradecerles bueno, a colegas y amigos que me han ayudado, que me han brindado bibliografía, Antonella, Alejandro, no me quiero olvidar, Beatriz, que me han leído, Agustín, bueno, nada, la verdad que esto, si bien yo expongo, esto es ciertamente un trabajo colectivo. Bien, empecemos por el principio. ¿Qué podemos esperar y qué no vamos a esperar de esta conferencia? De esta conferencia yo no pretendo que terminemos sabiendo cuánto va a salir el dólar a fin de año, ni cuánto va a caer el empleo, ni cuánto va a caer la actividad en Argentina, ni en el mundo. No vamos a sacar certezas, sino que ojalá nos vayamos con más preguntas. ¿Por qué planteo esto? Básicamente porque ya de por sí la ciencia económica tiene serias dificultades para predecir, y sin duda en condiciones normales las tiene, bueno, en condiciones atípicas las tiene más aún, ¿no? Entonces, ciertamente la economía necesita de la regularidad para poder elaborar leyes y para predecir, y si hay algo que no tenemos en este momento son regularidades. Entonces, todo lo que nosotros veamos respecto de posibilidad de números en economía, la verdad que los tenemos que tomar con mucho cuidado. Por el contrario, ¿qué es lo que vamos a ver en esta conferencia? ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿O qué es lo que pretendo que ustedes se encuentren en esta conferencia? Lo que yo voy a intentar hacer es una articulación de elementos que tienen que ver con una descripción de una situación inicial, que para mí es una situación de desigualdad inicial, sobre la cual ha caído esta expansión de este virus nuevo, la necesidad del aislamiento, y ese aislamiento ha tenido un impacto inmediato sobre esa situación en extremo desigual inicial, y sobre la cual el rol del Estado es crucial para entender
qué es lo que ha ido sucediendo y cómo hemos ido tratando de solucionar los problemas derivados del aislamiento, y cómo ese estado inicial, sumado al aislamiento de la pandemia, ha provocado serias dificultades para la elaboración de políticas públicas. Todo esto nosotros lo vamos a ver desde la óptica de datos nacionales, es decir, promedios nacionales, algunos oficiales y otros que provienen de estimaciones académicas, y con un recorte urbano, porque los que provienen de estas fuentes tienen que ver con estimaciones sobre la base de la EPH, que tiene un arraigo urbano, ¿sí? Entonces, vamos a empezar por el principio. El tema acá es reconocer que al finalizar el año 2019, ya hacía 5 trimestres que la desigualdad en la Argentina venía creciendo. ¿Desigualdad de qué? De ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Que había cada vez más gente que ganaba menos o poco, y cada vez menos gente que ganaba más. Y además de esto, lo que también nosotros hemos podido constatar de los datos es que estaba creciendo también la brecha de ingresos. ¿Qué quiere decir? La relación entre lo que gana el 10% más rico respecto de la relación entre lo que gana el 10% más pobre. Y este indicador al final de 2018 había terminado en 18 veces, y lo que encontramos a final del 19 es que el 10% más rico ganaba 23 veces más que el 10% más pobre. ¿Qué es lo que hay por detrás de esto? Es en definitiva lo que a nosotros nos interesa conocer. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa saber por qué es que hay cada vez más gente que gana menos y cada vez más gente que gana más. Y por detrás de esto están las oportunidades a las que nos enfrentamos los individuos, las capacidades que tenemos los individuos para aprovechar esas oportunidades, y cómo las transformamos en funcionamientos, es decir, cómo aprovechamos todas esas oportunidades. Sin embargo, en economía las oportunidades son muy difíciles de medir. Entonces, lo que tratamos de hacer los economistas es encontrar los drivers o encontrar aquellas características de la sociedad que nos permiten aproximarnos a las oportunidades. Y entonces yo para este trabajo lo que hice fue recortar 3 elementos que a mí me parecen cruciales para entender la evolución de la desigualdad. El primero de esos elementos tiene que ver con el mercado de trabajo. ¿Qué es lo que pasa al interior de nuestro mercado de trabajo? Si nosotros observamos la foto final de 2019, lo que encontramos es que tenemos un mercado de trabajo en donde aproximadamente el 50% de la población es trabajador formal, es decir, con acceso a derechos del trabajo, con acceso a vacaciones, a seguridad social, etc. Y un 50% de trabajadores informales. Ahora, esa foto es la consecuencia de una película anterior. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado durante 2019 para que a fines del año pasado nos encontremos con esa situación? La persistente caída de la actividad económica, recordemos que el PBI ha caído 2,5% en 2018 y 2,2% en 2019. Lo que tenemos también es que el desempleo ha permanecido estable, alrededor del 9% entre 2018 y 2019, pero lo que hemos empezado a ver es que se ha incrementado lo que en economía llamamos presión sobre el mercado laboral. ¿Qué significa esto? Que cada vez tenemos más gente buscando trabajo, y si no, cada vez tenemos más gente que, estando empleada, busca otro trabajo con mejor salario o busca más horas para completar su salario. Entonces, tenemos individuos presionando sobre el mercado de trabajo. Pero además de eso, lo que vemos al interior del mercado de trabajo, que nos habla de profundas inequidades, tiene que ver con la caída del empleo formal. Es decir, tenemos cada vez menos trabajadores en situaciones estables de trabajo, con derechos laborales. Además de eso, ¿qué es lo que también vemos? Vemos que se viene creando empleo, se vienen creando puestos de trabajo, pero los trabajos que se crean tienen que ver con la cuenta propia no profesional o con asalariados no registrados. Es decir, lo que tenemos es creación de puestos de trabajo precarios.
¿Qué más sabemos de este mercado de trabajo que viene sucediendo durante todo 2019? La caída sistemática del salario real, es decir, de la capacidad de compra del salario, del poder de compra, de lo que podemos comprar con nuestro salario de bolsillo, de alrededor de un 20% desde 2015. Y otro elemento que también viene reduciéndose es el salario mínimo vital y móvil, que estimamos está reduciendo en un 30% desde 2012. Sin embargo, y pese a toda esta película bastante desalentadora, lo que sí tenemos en la Argentina y que es importante pensarlo de cara a considerar el impacto del aislamiento, es un gran sistema de seguridad social. ¿Por qué tenemos un gran sistema de seguridad social? Porque tenemos muchos instrumentos que tratan de atacar distintas problemáticas de los individuos que pueden llevarlos a no percibir ingresos, como por ejemplo tenemos jubilaciones, pensiones, pensiones no contributivas, tenemos AUH, tenemos seguro de desempleo, es decir, tenemos una serie de instrumentos muy amplia para cubrir el riesgo idiosincrático de los individuos. Tenemos muchos beneficiarios, ¿sí? Se estiman que aproximadamente 15 millones de personas se benefician de algún tipo de cobertura del sistema de seguridad social, pero sin duda lo que le falta a nuestro sistema de seguridad social es mejorar los montos. ¿Por qué? Porque en este momento los montos de todos estos instrumentos están muy por debajo de aquellas mediciones estándares, como puede ser el salario real, el salario mínimo vital y móvil o el salario promedio, ¿sí? Entonces, esta es un poco la foto de nuestro mercado de trabajo. La otra foto que a mí me gustaría plantear para dar cuenta de esta desigualdad previa es la situación de la pobreza y de la indigencia en la Argentina. En la pobreza, ustedes saben, podemos considerar dos partes de la pobreza por ingresos o un enfoque multidimensional de la pobreza. Si hablamos de la pobreza por ingreso, el segundo semestre de 2019 ha cerrado con un 35,5% de personas por debajo de la línea de pobreza. Esto significa un crecimiento del 11% respecto de 2018. Hemos terminado con 8% de personas por debajo de la línea de indigencia, y esto significa casi un 20% de incremento respecto de 2018. Y a su vez, si nosotros nos metemos un poquito en ese indicador, lo que vemos es que al interior del indicador, los menores de 14 años, por ejemplo, tienen una incidencia del 50% de la pobreza. Los trabajadores informales tienen una probabilidad de caer por debajo de la línea de pobreza del 50% versus los formales, que el porcentaje puede estar en el orden del 4%. Es decir, mucha inequidad en la distribución de la pobreza por ingresos. Ahora bien, a los efectos de medir el impacto del aislamiento, lo que también nos interesa de la pobreza son las múltiples dimensiones que tiene la pobreza más allá del ingreso. Y entonces, ¿qué es lo que encontramos sobre la base de las mediciones de pobreza multidimensional de la UCA o del mismo INDEC? Encontramos varias cuestiones que son interesantes pensar. En primer lugar, la exposición a la inseguridad alimentaria, ¿sí? Es decir, 7,4% de personas que no pueden comer lo necesario para mantener, digamos, la vida durante el mes. Tenemos un déficit de cobertura de salud muy profundo, gente que no tiene obra social y tiene que recurrir al sistema público. Tenemos dificultades económicas de acceso a medicamentos, casi en un 20% de la población. Particular atención va a tener que tener el acceso a los servicios públicos, el caso del agua potable, en un contexto en donde nos mandan a lavarnos las manos muy seguido, entonces la provisión de agua potable. Acá el INDEC estima que aproximadamente el 43% de los hogares en la Argentina tiene déficit en alguno de los servicios públicos, y un 10% no tiene cobertura de agua potable. Tenemos un 20% de los hogares argentinos que está alquilando la vivienda, otro problema de cara al aislamiento. Hacinamiento, es decir, pedimos distanciamiento social, pero hay un 25% de personas
que viven en hogares en donde por cada uno de los dormitorios hay 2, 3 o más personas. Déficit en la asistencia escolar, sobre todo en los adolescentes entre 15 y 17 años. Déficit en la conexión a Internet. El INDEC releva un 13% de hogares que no tienen ningún tipo de conexión a Internet, ni con dispositivos móviles, ni con ningún tipo de dispositivo en la vivienda. Entonces, bueno, ¿cómo pensar el aislamiento para estas personas que van a dejar de tener contacto con el exterior y con los niños que no van a poder seguir educándose en este nuevo contexto de aislamiento? Y por último, de vuelta, al interior de todos estos promedios, claramente las cosas no son lo mismo si hablamos de estratos marginales, según la clasificación que hace la UCA, o en el caso del estrato medio profesional. El último de los rasgos de la desigualdad general que a mí me gustaría plantear, también para pensar el impacto del aislamiento, tiene que ver con las inequidades de género. Y acá, bueno, lo primero que uno podría pensar es, bueno, las brechas de ingreso, es decir, nosotros lo que encontramos en nuestro mercado de trabajo es que si nosotros consideramos a los hombres y a las mujeres por todos sus ingresos, es decir, por todas sus fuentes de ingresos, los hombres ganan un 29% más que las mujeres, y si solo consideramos el salario, los hombres ganan un 26% más que las mujeres. Ahora bien, ¿qué más encontramos? Encontramos que si nosotros a la población la organizamos desde el más pobre hasta el más rico, y además los dividimos en grupitos de 10, eso para nosotros se llaman deciles, encontramos que en el 40% más pobre de la población hay entre un 55 y un 60% de mujeres, es decir, que el 50% más pobre de la población está altamente feminizado, versus el 40% más rico de la población que está altamente masculinizado, es decir, encontramos que entre un 58 y un 65% de la población del 40% más rico son hombres. Ahora bien, de vuelta, así como pensábamos en el mercado de trabajo, lo pensemos de vuelta acá. ¿Qué puede explicar estas inequidades en los resultados de ese mercado de trabajo? Básicamente, lo que lo explica es una suerte de ventaja comparativa que le asignamos a la mujer en el cuidado y en la reproducción. Es como que las mujeres tendríamos una ventaja innata para cuidar y para asegurar la reproducción de la población. Y entonces esto, ¿por qué uno podría considerarlo de esta manera? Porque, bueno, porque lo que vemos es que existen ocupaciones que están feminizadas y existen ocupaciones que están masculinizadas. ¿Cuáles son las feminizadas? Son clásicas: educación, salud, hoteles, comercios, pero de mayor contacto con la gente, ¿sí? La mujer suele ser más empática, en principio. Esto es lo que se tiene en mente respecto de las mujeres. Otra de las cuestiones que encontramos es que hay ocupaciones en donde realmente la incidencia de la mujer es casi nula, es decir, ocupaciones altamente masculinizadas, tal es el caso de la construcción, tal es el caso del transporte, de la industria manufacturera, del comercio, etc. ¿Qué más encontramos? Encontramos que la participación en el mercado de trabajo de la mujer también es distinta y es menor incluso. Encontramos tasas de actividad masculinas muy superiores a las femeninas, encontramos tasas de empleo masculinas muy superiores a las femeninas. El desempleo también incide mayormente en las mujeres que en los hombres, y ustedes fíjense, por ejemplo, entre las mujeres entre 14 y 29 años tienen un 22% de tasa de desempleo, mientras que los hombres tienen una de 17%, es decir, hay una brecha importante en cómo le pega el desempleo a la mujer respecto del hombre. Las condiciones de precariedad laboral para las mujeres también son superiores, están mayormente expuestas a subocupación, a incidencia de la informalidad, etc.
Y además de eso, la otra cuestión que también sucede con las mujeres es que les es más difícil acceder a puestos jerárquicos. Esto es lo que en los estudios de género se denomina techos de cristal. Ahora bien, todo este comportamiento del mercado de trabajo puede suceder por varias cuestiones. Lo que yo propongo acá es pensar de vuelta, de cara a pensar el aislamiento, que una de las cuestiones que puede estar afectando el mercado de trabajo tiene que ver con una distribución del trabajo doméstico y de cuidados muy inequitativa. Y entonces, lo que nosotros podemos ver en nuestra sociedad argentina es que de todas las tareas domésticas que se hacen en la Argentina, el 73% están realizadas por mujeres y el 23% están realizadas por hombres. Entonces, claramente, acá tenemos una distribución muy inequitativa y a la hora de pensarnos las 24 horas dentro del hogar, esa distribución previa muy inequitativa claramente va a tener un efecto más profundo a la hora de pensar el aislamiento. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Hace que las mujeres nos enfrentemos a extensas jornadas de trabajo dentro y fuera del hogar. Bien, entonces, hasta acá tenemos la situación previa, tenemos una foto de qué es lo que pasaba a finales del año pasado con el mercado de trabajo, con la pobreza, la indigencia y la inequidad de género, y sobre esa situación inicial llega este virus, la expansión de este virus, y la necesidad de aislarla a la economía, de aislarnos a los individuos para evitar que nos contagiemos, ¿sí? Ahora bien, el aislamiento tiene impactos de primera vuelta, como los caracterizan dos investigadores de la UBA, Beccaria y Mauricio, y también Trombetta. Y esos impactos de primera vuelta pueden ser analizados de acuerdo al tipo de trabajador de que se trate. Entonces, si nosotros pensamos en los asalariados registrados, por ejemplo, aquellos que están formalizados en sus puestos de trabajo, lo que deberíamos pensar en principio es que ellos van a poder mantener sus ingresos y su empleo. ¿Por qué? Primero porque son trabajadores con relación de dependencia, entonces no deberían ser despedidos. Segundo, porque se establece la doble indemnización para evitar los despidos, obviamente. Tercero, porque se les está dando, digamos, posibilidades a las empresas para mantener el pago de sus plantas salariales. Y entonces, en definitiva, acá no debería haber mayor problema. Sin embargo, ya sabemos que los trabajadores están expuestos a este tipo de cuestiones, a la pérdida del puesto de trabajo, sabemos que sucede, entonces el punto acá sería como poco claro. Otro grupo de trabajadores que eventualmente podrían mantener algún tipo de ingreso son aquellos trabajadores informales, aquellos trabajadores por cuenta propia que pueden teletrabajar, y aquellos que están exceptuados del cumplimiento del aislamiento. Y acá la cuestión que me parece importante pensar es en esta idea de la posibilidad de teletrabajar, porque ¿quiénes son los que pueden teletrabajar? ¿Todas las ocupaciones en la Argentina pueden transformarse al trabajo remoto? Y la respuesta es que casi que no. Una investigación de la Universidad de La Plata ha medido esto, y lo que han encontrado es que el 26% de la población ocupada en la Argentina solamente puede teletrabajar. Y que además hay mucha heterogeneidad de acuerdo a la actividad de que se trate, es decir, no todas las actividades pueden teletrabajar. ¿Y cuál es el problema? El problema es que de los que no pueden teletrabajar, que son el 74%, ahí tenemos concentrados ¿a quiénes? A los más informales, a los cuentapropistas, a los individuos que tienen baja calificación, bajo capital humano, bajo nivel de educación, bajo salario, o sea que claramente quienes a nosotros nos interesan, que son aquellos más vulnerables, no pueden teletrabajar. El tercero de los elementos que es importante analizar son los trabajadores enteramente vulnerables, que son aquellos que no están registrados, no están exceptuados, son cuentapropistas no calificados,
y además no pueden teletrabajar, es decir, este 74% del que estábamos hablando anteriormente. Y sin duda, este grupo de trabajadores son los más vulnerables entre los vulnerables. Y estamos hablando de 5,5 millones de personas, estamos hablando de 4 millones de hogares, estamos hablando de un grupo en donde el 86% de las personas tiene estudios secundarios o menos, es decir, muy bajo capital humano, muy baja calificación de esos trabajadores, y que normalmente, es decir, en condiciones de no aislamiento, el 50%, ganan un 50% menos de salario. Entonces, es decir, estamos ante una situación en donde definitivamente no estamos todos en el mismo barco para parafrasear el título de esta conferencia. ¿Qué más nos pasa? Nos pasa que la pobreza y la indigencia, esa inicial de la que yo hablaba, también va a ser un problema a la hora del aislamiento. Va a ser un problema por la situación en donde nos encontramos, pero va a ser un problema también para pensar el impacto del aislamiento. Entonces la idea esta de quédate en casa, bueno, ¿en qué casa me quedo? ¿Sí? Y entonces todas esas privaciones materiales de las que yo hablaba al principio, la falta de agua potable, la inseguridad alimentaria, la falta de conexión a internet, la falta de posibilidad de acceder a medicamentos, la falta de cobertura de salud, todas esas privaciones materiales lo que van a hacer es complicar el aislamiento e incrementar los riesgos inherentes a esa situación previa de vulnerabilidad. Es decir, si a ese hogar que no tiene agua potable, que no tiene cobertura de salud, le estoy quitando los ingresos, esa situación de por sí desigual se profundiza cuando le saco los ingresos porque el jefe de hogar o la jefa de hogar se quedó sin posibilidad de ejercer su trabajo. Y la otra de las cuestiones para pensar en este punto tiene que ver con el resultado. Y entonces acá de vuelta, la incidencia de la pobreza y de la indigencia después del aislamiento es materia incierta. ¿De qué va a depender? Y bueno, va a depender de la extensión del aislamiento. Cuanto más se extienda, mayor va a ser la incidencia sobre estos dos indicadores. Va a depender de la capacidad que tenga el Estado Nacional de mantener los instrumentos para tratar de inyectar ingresos en esa población, los bonos a jubilados, a UH, el IFE, los créditos a tasa cero. Y además de eso, lo que también va a pasar es que la incidencia de lo que se incremente la pobreza y la indigencia va a ser diferencial según el grupo de trabajador de que se trata. Es decir, el trabajador asalariado formal quizá tenga una incidencia de pobreza, si es que la tiene, mucho menor que la que tenga el trabajador no formal, no exceptuado, etcétera. Por último, ¿cómo impacta esa inequidad de género previa a la hora de pensar en el aislamiento? Pues el aislamiento lo que va a poner sobre la mesa, en el centro de la escena de la cuestión de género, va a ser la tarea de cuidado, ¿sí? Los cuidados, el sistema de cuidados va a entrar en el centro de la escena, porque de un día para el otro, el hogar va a pasar a conjugar todas las tareas que antes no necesariamente las hacía. Es decir, el hogar va a tener la tarea doméstica, la tarea educativa, la tarea recreativa, la tarea laboral de aquellos padres que puedan teletrabajar, y además un porcentaje de la tarea de salud. ¿Por qué? Porque afuera del hogar, el sistema de salud está preocupado porque no nos contagiemos de COVID o porque nos tenemos que preparar para lo peor que está por venir en principio. Y entonces, muchas de las tareas de salud que el sistema no va a poder abarcar, se van a tener que dar en el contexto del hogar. Esta situación va a ser particularmente significativa en el 10% más pobre de la población. ¿Por qué? Porque es en ese grupo de gente en donde se encuentra la mayor cantidad de personas dependientes. ¿Qué quiere decir? Que por cada generador de ingreso de la familia hay muchas personas que dependen de ese ingreso.
Otro de los elementos que van a ser un problema, o por lo menos habrá que pensar durante el aislamiento, tiene que ver con el cuidado de los adultos mayores. Por un lado, porque en general son mujeres las que se encargan de los adultos mayores, y en este caso ese cuidado se va a ver parado justamente por la imposibilidad de movernos. Y por otro lado, para aquellas mujeres que cuando salen a trabajar sus hijos se quedan, por ejemplo, con sus abuelos, hoy en día no van a poder tener esa opción disponible. El cuarto de los elementos tiene que ver con el servicio doméstico, y acá claramente el problema es muy profundo. 16 de cada 100 mujeres en la Argentina que trabajan ejercen servicio doméstico, y si bien desde el Estado Nacional se les ha pedido a los empleadores que por favor mantengan los ingresos de las empleadas domésticas, sabemos que esto no siempre sucede, y entonces acá tenemos un foco de vulnerabilidad extrema en el caso de las mujeres. Por último, el caso de las mujeres en el servicio de salud, estamos hablando de un 67% del servicio de la salud está feminizado, un 65% de esas personas tienen personas a su cargo. Entonces, claramente lo que tenemos que tener acá es un manejo muy consciente de la seguridad de estas mujeres para que al volver al hogar no contaminen sus hogares y no se genere una baja en el ingreso de esos hogares también. Bien. Entonces, el último de los elementos que a mí me gustaría plantear acá en relación a todo esto tiene que ver con el rol del Estado. Si hay algo que a mí me ha sorprendido en todos los análisis que he visto alrededor del aislamiento, es que hay un amplio acuerdo sobre la necesidad de que el Estado intervenga. Es decir, hay un arco de economistas de distinto extracto ideológico en donde ninguno niega la necesidad de que el Estado intervenga. En todo caso, lo que discuten es cómo intervenir, o sea, cuáles son las estrategias que debería tener el Estado para intervenir. ¿Y por qué es que sucede esto? Esto no es fortuito. En realidad sucede porque lo que plantea la pandemia, que es un problema de salud pública, desde el punto de vista microeconómico puede ser visto como la generación de una externalidad negativa, decimos los economistas. ¿Qué significa esto? Básicamente significa que cuando se genera este problema, hay dos costos que se manifiestan. Hay un costo privado del problema y hay un costo social del problema. Y entonces, si el Estado no hiciera nada, es el privado el que tiene que evaluar ese costo, ¿sí? Y entonces, cuando el privado evalúa el costo de salir y de mantener su vida normal, lo que hace es ver un costo que es muchísimo menor que el costo social que tiene salir y hacer su vida normal. Entonces, como el costo social, es decir, el costo para todos, va a ser muy superior si no hacemos nada, o si alguien hace algo, quien tiene las herramientas para internalizar el costo social dentro de la sociedad es el Estado. Y entonces, acá, esto es lo que hace que, en definitiva, nadie dude sobre la necesidad de la acción del Estado para gerenciar este problema de salud pública. Y entonces, ahí el Estado obviamente tiene varias alternativas, ¿sí? Hay, de hecho, estados que han tomado distintas soluciones a esto. Nuestro Estado ha recurrido a lo que investigadores como Betún y Corinet denominan contención ciega. ¿Qué significa la contención ciega? Que dado que no podemos reconocerlos a los infectados y a los allegados de los infectados, lo que hacemos es bloquear a toda la sociedad. Y entonces mantenemos algunas excepciones, pero básicamente bloqueamos a todos. ¿Para qué? Para comprar tiempo, nos dicen estos dos investigadores. ¿Comprar tiempo para qué? Y bueno, comprar tiempo para poner a tono el sistema de salud, comprar tiempo para poner a tono las estrategias de testeo, comprar tiempo para organizar ese aislamiento. Y una vez que ese tiempo haya transcurrido, poder empezar a relajar algunas de las restricciones, que sería un poco
el estadio donde estamos hoy, ¿sí? Empezar a relajar algunas de las restricciones, dado que ya hemos tenido tiempo para preparar. Ahora bien, si nosotros tuviéramos que analizar el costo de todas las estrategias disponibles, sin duda el costo de la contención ciega es, en términos económicos, el mayor. Pero de vuelta, acá hay un costo en término económico y un costo social que claramente es mayor. Entonces, el Estado lo que está haciendo es de vuelta internalizando el costo social que tiene no recurrir a la contención ciega. ¿Cuál es el problema? Que el costo económico de esto viene por el lado de un shock de oferta y de un shock de demanda. Una cosa que es totalmente inédita para las crisis en por lo menos los 100, 150 últimos años de la historia económica del mundo, ¿sí? Entonces, ahí lo que se plantea básicamente para este Estado son los desafíos que le plantea la contención económica. En primer lugar, y el primer desafío al que el Estado va a tener que dar respuesta tiene que ver con mantener los ingresos de los individuos, ¿sí? Y entonces para esto todas las medidas que nosotros ya conocemos, bonos a jubilados, a beneficiarios de AUH, ingreso familiar de emergencia, créditos a tasa cero. Por otro lado, y no menos importante, es la protección a las empresas. Es decir, una vez que yo tengo garantizado los ingresos de los individuos que permiten la subsistencia, por otro lado, tengo que proteger a las empresas. ¿Pero por qué? No es porque quiero proteger al capital, sino porque claramente lo que está pasando acá es que si yo dejo que las empresas perezcan, y luego necesito recuperarme del aislamiento y del producto del aislamiento, no voy a tener capital social para recuperarme. Es decir, una empresa que perece, una empresa que muere capital social, muere aprendizaje, mueren formas de producir, y claramente eso tiene un costo muy grande para una posible recuperación. Aquí me parece importante pensar que el Estado también debería poner particular atención en lo que son las cadenas de valor que todavía están activas en la economía argentina. Porque claramente que esas cadenas de valor que todavía están activas son va a ser la base sobre la cual se va a tener que asentar la recuperación después de la pandemia. Finalmente, y el último problema que me parece crucial para analizar el rol del Estado en esta situación tiene que ver con el financiamiento. Como ustedes saben, un Estado nacional tiene solamente 3 formas de financiarse: impuestos, recaudación impositiva, emisión monetaria o endeudamiento. Y el problema para la Argentina en este caso es que estamos restringidos. Por el lado de la recaudación impositiva, la caída en el nivel de actividad está produciendo caídas de la recaudación que son récord en este momento. En este momento el endeudamiento nos está vedado justamente porque estamos en un proceso de renegociación de deuda, que de relajarse ese frente puede significar para la Argentina la apertura de algún tipo de ingreso al crédito. Y por último, la emisión monetaria, que está siendo utilizada como una estrategia de financiamiento, por supuesto dentro de los cánones normales que establece la Carta Orgánica del Banco Central, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una fuerte restricción presupuestaria para el Estado, y entonces lo que vemos para tratar de salir de esa situación de ahogo financiero tiene que ver con reasignaciones presupuestarias entre los ministerios, y bueno, claramente con el financiamiento por parte del Banco Central de toda la política pública que está llevándose a cabo. Por último, y ya para terminar, para cerrar un poco y después, bueno, abrir a que podamos intercambiar, me parece que hay desafíos por delante. Me parece que la inequidad esa inicial de la que hablábamos plantea dificultades para los individuos, para las empresas y para el Estado. Me parece que lo que tenemos por delante es, generar una nueva normalidad en donde en la Argentina
encare una senda de crecimiento, hay que encarar una senda de crecimiento. Sin embargo, creo que el crecimiento no es una condición suficiente para mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, lo que sí me parece importante reconocer es que la política pública llevada a cabo durante el aislamiento tiene un profundo rasgo redistributivo, pero sin embargo la duda que me queda es si en realidad ese rasgo redistributivo va a permanecer pura y exclusivamente durante la crisis, como una estrategia para salir de esa crisis, o si de acá en más, y ojalá forme parte de un nuevo modelo de economía en donde hagamos que efectivamente todos estemos en el mismo barco y no algunos en cruceros y otros en balsas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Florencia. Sigue ahí la diapositiva. Bueno. Me preguntan por el chat cómo se aplaude y ponen felicitaciones. Bueno, estas son algunas de las consecuencias del aislamiento. No se pueden escuchar los aplausos, pero seguramente todos compartimos las ganas de aplaudir. Muchas gracias, muchas bueno, gracias. Realmente iban llegando preguntas y apreciaciones. Voy a tratar de ordenarlas y de ir transmitiéndote. Por ejemplo, Agustina Rivero preguntaba, teniendo en cuenta los números, ¿qué política pública, proyecto, ley puede llevarse a cabo para achicar la brecha en el caso de la inequidad de género? José, ¿qué querés? ¿Vamos haciendo preguntas y contesto? Si ¿O querés, juntamos alguna, lo que vos me digas? Como vos quieras, porque son de distintos temas, algunas son consideraciones, vos podrías completarla. Bien, bueno, después. Vamos una y una entonces, vos me... gracias por la pregunta. La verdad que sí, para mí es un tema apasionante el tema de las brechas de género. Claramente acá hay dos cuestiones y me parece que se retroalimentan. Primero, que hay una cuestión cultural contra la que no tenemos mucho para pensar, es decir, necesitamos que la sociedad evolucione hacia la consideración del ejercicio de la mujer, no bajo estas ventajas comparativas de cuidado y de reproducción, sino como que todos podemos ejercer los cuidados de la misma manera. Esa por un lado. Y lo segundo, que sí me parece que hay estrategias institucionales para empujar un poco el achicamiento de las brechas. Lo primero es que dentro de esas estrategias institucionales hay una que ya está planteada, que es nuestra Constitución. Es decir, no hay mucho para hacer ahí. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución garantiza la equidad en el pago de salarios, la equidad en el acceso a puestos de trabajo, etcétera, etcétera. O sea que en realidad acá tenemos un marco legal que ya está previsto. Hay que cumplirla, digamos, y hay que tener las estrategias para cumplirlas, hay que fiscalizar y hay que cumplir, hacer cumplir la Constitución, básicamente. Pero por otro lado, también hay algunas pequeñas instituciones, en el sentido amplio de la palabra, que sí pueden ayudar. Por ejemplo, lo que nosotros vemos es que hay mucha inequidad en la licencia por maternidad, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, tenemos licencias por maternidad de 4 o 6 meses para las mujeres y de 14 días para los hombres. Entonces, bueno, esto a la hora de la competencia por los puestos de trabajo, el empleador que tiene adelante una mujer en edad reproductiva, 28, 30 años, 25, 30 años, versus un hombre, y bueno, de la mujer va a pensar, esta chica va a tener quizá un hijo dentro de un tiempo no muy lejano, le tengo que dar 6 meses de licencia, el hombre no, listo, se terminó, la discusión no se da mucho más. Entonces, bueno, ahí tenemos un foco de política pública
por ejemplo, importantes, ¿no? Y de ahí, como te digo, cumplir la Constitución Nacional, básicamente. Perfecto, creo que está contestada la pregunta. Espero, si no, vamos de vuelta con más Igual cosas. sabemos los que te conocemos que es un tema que verdaderamente te apasiona y sobre el que podrías dar una conferencia en sí misma, así que seguramente para otra oportunidad. Para otra oportunidad, tal cual. Después, Mariana Cordomí me pregunta respecto de, si no recuerdo mal, hablaste de un 74% de trabajadores que no pueden teletrabajar. ¿Eso eran trabajadores informales? ¿Es el 74 de los informales o es el 74 de los trabajadores activos? Claro, del total de actividades que existen en el país, digamos, en la cual se insertan trabajadores, o sea, de todos los trabajadores que hay trabajando en la Argentina, solo en cualquiera de las actividades, solo el 74%, perdón, el 74% no puede teletrabajar. Y respecto a eso... Tienen que ver con por ejemplo, industria, tienen que ver con actividades, sí, que tienen que hacerse de manera presencial, digamos. El transporte no puede teletrabajar, bueno, la industria manufacturera no puede teletrabajar. Respecto a eso, me ampliaba la pregunta y me consultaba si es que lo tenés al dato o está disponible, se lo puede buscar en alguna fuente, ¿qué porcentaje de ese 74% fue el que continuó trabajando durante el aislamiento? Ah, ok, o sea, ¿quiénes no han sido exceptuados? Claro. Ok. Mirá, no lo tengo al dato en este momento, pero me comunico con Mariana, es una colega, me comunico con Mariana y le paso el paper Perfecto, del cual he sacado perfecto, esta. Muchas gracias. perfecto. Seguimos. Y si no, que me mande un mail. Si no es la Mariana que yo pienso, que me mande un mail. Bien. Eh, Bueno, Antonella pregunta si ves viable y si ves oportuno y pertinente la discusión de un cupo femenino obligatorio dentro de instituciones públicas y privadas, también en la línea de las desigualdades de género. No sé si tenés alguna opinión al respecto. Ahí los cupos tienen como una doble cara, digamos. Los cupos son odiosos en una primera instancia. Primero porque, bueno, pues la verdad que uno no debería imponer que las mujeres sí o sí accedamos. Esa sería como y además una cuestión como más romántica, digamos. Esta idea del avance cultural hacia la equidad. La segunda, porque el cupo, así como actúa promoviendo la incorporación de las mujeres en determinado porcentaje, también se suele ver que actúa como techo. Es decir, dejamos entrar al 30% de las mujeres y cuando estamos en el 30% para cumplir el cupo, porque así nos dice la ley, dejamos de hacer entrar mujeres. Esa sería la otra. Pero sin duda, la que a mí me convence más es que estas estrategias de discriminación positiva, así se denominan, digamos, técnicamente, estas estrategias de discriminación positiva para las mujeres en cualquier ámbito, ¿no? En el ámbito del sector público, en el ámbito de la política, me parece que, digamos, si las tomamos como una estrategia hasta tanto evolucionemos culturalmente, es necesario. Y entonces acá lo que me parece que hay que pensar es que si nosotros permitimos que las mujeres se incorporen
a mayor cantidad de puestos de trabajo y sobre todo a puestos de decisión, lo que vamos a lograr es instalar la problemática de género dentro de la agenda pública. Y una vez que esté instalada la cuestión de género dentro de la agenda pública, deberíamos empezar a ver cómo el cambio cultural se va dando, porque justamente va a venir desde las instituciones hacia abajo, o sea, vamos a ir empezando a convivir cada vez más con cada vez más mujeres en puestos de trabajo, y vamos a ver que realmente digamos, no es la catástrofe, digo, me parece que por ahí puede ir el análisis de este tipo de estrategias de cupo. Bien, perfecto. Trato de resumir algunas preguntas porque son varias de la misma temática con respecto a cupo. Darío José pregunta, una opinión ya, si a tu criterio la protección del Estado debería ser aún mayor atendiendo a los escenarios de problemáticas futuras que se espera en el corto plazo. Me encanta esa pregunta porque pensar en el rol del Estado a mí también me desvela. Bueno, acá me parece que hay dos cuestiones. La primera me parece que hay que pensar que no necesitamos más Estado, sino que necesitamos mejor Estado. Entonces, a ver, realmente las posibilidades del Estado de acaparar más, por ejemplo, las posibilidades del Estado de seguir incorporando trabajadores al Estado para evitar el desempleo, me parece que ya es un error. Entonces, lo que me parece que el aislamiento y esta necesidad de tanto Estado durante este proceso nos tendría que poner a pensar es cómo ir virando hacia un mejor Estado. Un mejor Estado, que es un poco esto que planteaba al final, un Estado más redistributivo, con impuestos mejor pensados, mejor estructurados, sin la incidencia de la doble imposición, un Estado que efectivamente lo que saque de aquellos sectores más favorecidos, lo transforme en bienes para aquellos sectores menos desfavorecidos. Me parece que ahí es crucial la educación, es crucial la salud, es crucial la seguridad. Y bueno, en ese sentido, sí, creo que lo importante acá es pensar en un mejor Estado y no en más Estado. Creo que lo que tenemos está bien y que tenemos que potenciar eso que tenemos. Bien, perfecto. Rodrigo Rueda hace mención a la política de financiamiento a través de la emisión, dice que está llevando adelante el gobierno, y la inquietud de él es en el corto y en el largo plazo, ¿qué tanto podría afectar esto en la inflación teniendo en cuenta el contexto de pandemia? Está, por un lado habla de la emisión y por otro lado de la inflación. Veía que con la actividad económica parada, sin embargo, los aumentos de precios siguen creciendo. El otro día conversábamos respecto de estas inyecciones de emisión para incentivar el consumo, si se iban a los precios o no se iban a los precios, qué riesgo tienen, durante qué plazo se puede. Creo que por ahí va la pregunta, si lo interpreto Rodrigo Rueda. Ok. Acá, a ver, de vuelta un poco al primer punto, es muy difícil en este contexto predecir. La verdad que, y a ver, acá hay otro problema respecto de la predicción específica de la inflación, y que ya lo estamos viendo, hoy se publicaba el último dato de inflación, y ya desde hace algunos
algunos días hemos empezado a ver algunas de las problemáticas que vamos a tener, y es que estamos teniendo problemas para medirla, la inflación, porque no tenemos a dónde ir a medir. O sea, tenemos muchos de los comercios cerrados, tenemos muchos de aquellos comercios que forman parte de la canasta básica, cuyos bienes forman parte de la canasta básica, están cerrados. Entonces no tenemos cómo medir. Y por otro lado, la otra cuestión metodológica que tenemos con la medición de la inflación es que no estamos consumiendo lo mismo. O sea, hoy bienes que previo al aislamiento eran importantes, ya no lo son tanto. Entonces, predicciones yo las tomaría absolutamente todas con pinzas. ¿Cuál es la otra? Hacer el link, es decir, ligar emisión con inflación así sin más en la Argentina ya está archi sabido que no es tal, digamos. Entonces, eso por un lado, digamos, o sea, para pasar de la emisión a la inflación en Argentina, primero hay que pasar por el tipo de cambio. Y entonces, acá, más allá de la inflación, lo que en definitiva nos tendría que hacer pensar en qué es lo que va a pasar con la inflación es el tipo de cambio y el comportamiento del tipo de cambio, que bueno, que es otra cuestión. Y la otra de las cuestiones que también uno debería pensar cuando piensa en el posible efecto de la emisión monetaria sobre la inflación es que para que ese traslado sea directo, lo que tiene que pasar es que aquellos individuos que han recibido mayor cantidad de dinero vayan al mercado, quieran comprar y la capacidad esté saturada, la capacidad de vender esté saturada. Acá no hay capacidad de vender, porque está todo cerrado, entonces realmente tenemos la capacidad instalada de nuestra industria, de nuestra manufactura, muy, muy por el piso. Entonces, en definitiva, en una situación como esa, también pensar en la emisión como una causa de la inflación es como medio difícil. Entonces, bueno, como decía al final, lo que nos plantea esta situación es un doble shock, un shock de oferta y un shock de demanda. Entonces, todas las políticas clásicas para solucionar un shock de oferta no nos van a ser muy útiles, así como todas las políticas clásicas para solucionar un shock de demanda tampoco nos van a ser muy útiles. Bien, No sé si perfecto. contesta eso. Perfecto. Te hago dos preguntas más, una que es una consulta de fuente de datos y después una como para ir cerrando si es que no aparece otra. Consultan al respecto de alguna fuente para obtener datos respecto a la empleabilidad de las personas con discapacidad. No sé si tenés conocimiento o lo podemos responder después. Ahí lo que se me ocurre es el INDEC, Bien. y ahí creo que sí, en el apartado de mercado de trabajo, creo que hay algo sobre alguna encuesta sobre discapacidad, pero a ciencia cierta no lo conozco, digamos, Bien. no sé qué es lo que tiene, no lo conozco. Pero probablemente esté Pero relevado en el probablemente esté INDEC. ahí, claro, en el INDEC. Sí. Perfecto. Y como para ir cerrando, bueno, quería aprovechar para consultarte respecto al rol del Estado, que sé que es un tema que te apasiona y por lo que nos conocemos que nos apasiona, y a los desafíos que tiene por delante en esta cuestión en donde vos hablabas de no un Estado más grande, sino un mejor Estado. Y en ese sentido, plantearte a manera de gatillar una reflexión tuya respecto a esta dicotomía de Estado y mercado que quizá en este último tiempo cobró la forma de salud o mercado. Como
como si el Estado protegiendo la salud era lo contradictorio y lo contrario a un mercado activo que genera y que produce. Cuando en algún lugar todo se reduce al hombre. El hombre es el que goza de salud y el hombre es el que construye o no los mercados. Y en ese sentido, en este escenario, en esta coyuntura nacional o internacional, uno de lo que más me gustaba del título y del eje de tu conferencia era la desigualdad. Muchas veces se escuchan líderes de la región, incluido nuestro presidente, cargar las tintas sobre que el problema de nuestra región y el problema quizá también de nuestro país es la desigualdad. No es la inflación, no es el control de precios, no es la emisión, si bien todas esas políticas económicas o ausencia de ellas terminan acarreando, profundizando o no la desigualdad, el verdadero desafío que tenemos por delante, creo yo, y es donde te quería escuchar tu opinión, es cómo acortar estas brechas de desigualdad que tenemos, dadas estas enormes restricciones que ya existían antes de la pandemia y que, como bien lo describiste, se profundizaron a través de esta pandemia. ¿Qué reflexión tenés al respecto del futuro y espero de un futuro optimista? A ver, la verdad que es como muy diverso y muy heterogéneo lo que uno escucha respecto de qué es lo que va a plantear esta crisis en el futuro, ¿no? Entonces, escuchamos cosas como de las más alocadas, como que, bueno, el comunismo va a venir a no va a pasar nada y el día después de la cuarentena, de la pandemia, volvemos a lo mismo. Ojalá que ni una ni la otra. Eso sería como la primera reflexión. Ojalá que, y creo que debería pasar, que aprendamos de estas necesidades que existen y que nos complican a la hora de una crisis y cómo prepararnos lo mejor posible por si viene otra crisis, ¿no? A mí esto me hace acordar, esto que estoy diciendo en este momento me hace acordar mucho cuando yo a mis alumnos les enseño sobre Keynes, ¿sí? Keynes, uno de los grandes pensadores en economía y que sin duda ha tenido mucho que ver con la crisis de la década del 30. Una de las propuestas de Keynes era que el manejo de la política anticíclica era necesaria y que para eso el Estado tenía que ejercer un rol activo. ¿Y por qué política anticíclica? Por esto que te estoy planteando, básicamente que es, bueno, cuando estemos bien, guardemos un poquito, nos resguardemos un poquito, para que cuando estemos mal, que en algún momento vamos a estar, y ese también es otro punto. O sea, esto no es nuevo, ni va a ser lo último. Entonces, para prepararnos de la mejor manera, para que cuando venga una crisis no me golpee tanto. Y me parece que ese es un poco lo que de vuelta nos tiene que hacer aprender esta crisis. Que realmente, cuando nosotros partimos de situaciones iniciales de extrema desigualdad y tenemos una crisis, quienes peor la pasan son esos a los cuales los tenemos al fondo de nuestro interés, digamos. Pero no solamente por la cuestión ética que esto implica, porque la desigualdad, digamos, luchar contra la desigualdad tiene, en primer lugar, y para mí es lo más importante, tiene un contenido ético, y es que no podemos como sociedad tolerar que haya un 10% de la población que no tiene agua potable. Es intolerable.
Es intolerable el 10% y es intolerable el 1%. ¿Sí? Entonces, primero la cuestión ética. Pero segundo, y hasta si uno lo quisiera poner en estos términos lo podría hacer, hay una cuestión económica por detrás. Hay una cuestión de formación. Hay una cuestión de incorporación de capital humano. Esto que yo hablaba al principio, la idea de las oportunidades, las capacidades y los funcionamientos. A todos nos conviene tener trabajadores formados, a todos nos conviene tener niños que vayan al colegio, que se formen y que el día de mañana sean trabajadores que puedan producir para quiénes, para nosotros. ¿Sí? Entonces, esta dicotomía que vos planteás entre Estado y mercado, o esta nueva que surgió ahora, entre la economía y la salud, es falsa. Para que el mercado funcione, tiene que haber regulaciones por parte del Estado, tiene que haber instituciones que el Estado las regule, tiene que haber un Estado que pueda también ayudar a ese sector privado cuando el sector privado lo necesite. Y en el caso de la economía versus la salud que se plantea acá, si yo tengo el 60% de mis trabajadores contagiados de COVID y no los tengo trabajando, entonces, si yo tengo a los niños en la casa sin formarse porque no tienen acceso a internet, y bueno, el día de mañana ese niño va a tener menos posibilidades de insertarse laboralmente, va a ser menos productivo, o sea, digo, es todo parte del mismo problema. Y entonces me parece que el gran aprendizaje que tiene que dejarnos esta pandemia tiene que ver con eso, con la desigualdad como el problema central de las economías que no son capaces de crecer y de desarrollarse de manera sostenible. Bien, perfecto. Una gran tarea tenemos como humanidad, achicar las brechas de desigualdad, entendiendo que la solidaridad es el camino y no la caridad, ni más ni menos lo que tenemos por delante. Como para ir terminando, ¿alguna pregunta que no te hayamos hecho? ¿Alguna reflexión que quieras dejar para el final? El micrófono es tuyo. No, muchas gracias. Nada más que agradecerles el tiempo, agradecerles que se hayan quedado, agradecerles las preguntas. Y bueno, y nada, ahí están mis datos por si en algún momento se les ocurre algo, quieren profundizar sobre algo, va a ser un placer para mí intercambiar si es que alguien está interesado. Muchas gracias. A vos y a la facultad y a la Escuela de Gobierno y así. Bueno, muchísimas gracias. Los agradecidos somos todos nosotros que hemos tenido esta oportunidad. Trataba de escucharte, de leer los comentarios. La verdad que son muy elogiosos, con mucha gratitud, mucho afecto y mucha calidez, muy participativos. En lo personal, agradecerte, transmitirte el agradecimiento, bueno, desde la Escuela de Gobierno, desde este ciclo de conferencias que te tiene como parte hoy como conferencista, pero también como una organizadora y un pilar fundamental de todas las actividades de la Escuela de Gobierno. Realmente transmitirle a todos los asistentes, en primer lugar, la gratitud por participar y en segundo lugar, decirles que aprovechen, ahora que vamos a publicar la información de contacto, que aprovechen de la licenciada, que realmente es una docente de alma, así que todo lo que sean conocimientos que ella pueda transmitir, no tengo ningún lugar a dudas que lo va a hacer con mucho gusto. En lo personal, agradecerle a los asistentes, a la Facultad de Ciencias Económicas, al decano al contador José Luis Jiménez, a la ministra de Gobierno y Justicia, la doctora Carolina Vargas Aynace, y convocarlos a todos a continuar con este ciclo de conferencias, en donde en los próximos días estaremos publicando tanto en la página oficial de la Facultad de Ciencias Económicas como en las páginas de la Escuela de Gobierno, el Ministerio de Gobierno y Justicia y del Gobierno de la provincia, las próximas fechas y los próximos
los links para poder inscribirse. Muchísimas gracias a todos y espero que terminen muy bien la jornada. Hasta luego. Gracias, hasta luego.